Saludos desde la frontera confinada por la cuarentena. Uno de los asuntos que más preocupa a los españoles y a las españolas es qué ocurre con la economía. Se han tomado medidas inéditas, Europa está cambiando el rumbo, pero no estamos claros de hacia dónde caminamos, cómo va a afectar al bolsillo de los españoles esta medida, si es sostenible, y por eso hemos querido hablar con una de las personas que mejor nos puede alumbrar e iluminar en este camino, el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, Juan Torres. Juan Torres, un saludo y gracias por estar aquí en la frontera. Hola, ¿qué tal? Un saludo. La primera pregunta, ¿en qué se diferencia la etiología, la raíz, el nacimiento de esta crisis respecto de la de 2008? Bueno, en 2008 se produjo un problema financiero. El problema financiero dio lugar a una falta de financiación. Empresas y familias se quedaron progresivamente sin ingresos. Empezaron a cerrar empresas de tal manera que hubo un detonante que fue la falta de financiación. Haciendo un poco de historia aquí atrás, si en ese momento en el que estalla el problema financiero, se hubiera producido una reinyección financiera, pues la situación se podría haber solucionado. La diferencia ahora es que estamos ante una emergencia sanitaria. Estamos en una emergencia sanitaria que obliga, para evitar que se convierta en un auténtico desastre, a paralizar la actividad. De tal manera que aunque inyectemos recursos y aunque aumentemos la financiación, la actividad no se puede recobrar en una parte importante porque tenemos que estar en nuestras casas, tanto los trabajadores como los productores. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el tratamiento es distinto. Esta crisis, además, tiene un añadido que no podemos olvidar, y es que, además del tratamiento específico que lleva y consigo y que necesita una crisis sanitaria, una emergencia sanitaria como esta, que inevitablemente va a tener consecuencias económicas, resulta que la emergencia sanitaria, y esto es muy importante, se ha producido en el contexto de una ralentización económica que ya venía de antes y en el contexto de unos fallos del sistema que estaban latentes, estaban como dormidos y que pueden despertar cuando se produce un impacto como la epidemia. Estas características. Pero me refiero, por ejemplo, al problema de las bolsas, al problema de la crisis industrial que genera la financiarización de nuestras economías, al problema de la desigualdad o al problema medioambiental. Que no es que, cuando digo latentes o dormidos, no quiero decir que no estén activados, sino que son problemas más estructurales y que tienen un efecto demoledor pues más a lo largo del tiempo y por lo tanto cuyas consecuencias no se perciben tan dramáticamente, digámoslo así, en el día a día. Es decir, que había problemas, hubiera coronavirus o no hubiera coronavirus, y el coronavirus lo que ha hecho ha sido acelerar estos problemas. El coronavirus es ya de por sí un problema gravísimo, porque mantener 4 o 5 semanas o el tiempo que sea a la actividad económica cerrada provoca una caída de ingresos inmediata, brutal, tremenda. Por lo tanto, eso ya es un problema. Si se hubiera dado en la mejor de las situaciones, pues tendríamos un problema gravísimo. En cualquier caso, gravísimo. Pero si además de eso tenemos las bolsas que nos están metiendo presión porque pueden estallar en cualquier momento, si además de eso tenemos una tendencia desde hace decenios a debilitar los servicios públicos y el papel de los estados, si la deuda venía creciendo exponencialmente, si la desigualdad también, si tenemos un problema medioambiental que nos puede poner en problemas, pues claro, el impacto de la crisis de la pandemia puede generar un bloqueo sistémico. Yo escribí el otro día en un artículo
que vivimos en un sistema complejo. Nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro planeta es un sistema complejo. Sabemos que los sistemas complejos, que son aquellos en los que cada una de sus partes se interconecta con las demás y no puede funcionar el todo sin las partes, pero las partes no pueden funcionar sin el todo. Los sistemas complejos no colapsan normalmente. Es muy difícil que un sistema complejo colapse por un solo factor. Pero cuando diferentes fallos sistémicos, diferentes factores se ponen en marcha, la probabilidad de colapso es muy grande. Claro, es mucho mayor. Juan, otro de los elementos que ha llamado la atención es la respuesta desde Europa, ¿no? En 2008 hubo una aceleración del modelo neoliberal. Recortes, invitación a las privatizaciones. El caso del comportamiento de Europa con Grecia fue demoledor, ¿no? Pese a un referéndum, les obligaron, ¿no?, a reducir su actividad, perdieron hasta casi un 30% de su Producto Interior Bruto. Sin embargo, ahora parece que Europa está reaccionando de manera diferente. Bueno, vamos a ver, el neoliberalismo no es un traje que uno se ponga o se quite. El neoliberalismo es una fase del capitalismo que para reforzar el poder del capital recurre a un debilitamiento de los derechos, de las instituciones, que ha creado una cultura, unos valores, una civilización diferente basada en el egoísmo, en la individualidad, en convertir a la sociedad en una no sociedad. Por lo tanto, eso no desaparece. O sea, el que ahora se tomen medidas de inyección multimillonaria no quiere decir que el neoliberalismo se haya aparcado. Vivimos en pleno capitalismo neoliberal. ¿Qué ocurre? Pues que esas recetas, que en realidad son casi siempre más retóricas que otra cosa, frugalidad, de austeridad, de limitación del gasto, pues ahora se las tienen que guardar. ¿Por qué? Porque esto se viene abajo. La respuesta es que es de sentido común. A ver, las economías funcionan generando ingresos para el capital y para el trabajo. Y deja de haber actividad, es el capital y es el trabajo quien deja de tener ingresos. Y eso provoca que la economía en su conjunto se venga abajo. Por lo tanto, la respuesta es que hay que ser extraordinariamente torpe. Ya tendría que ser el colmo para no darse cuenta, y por eso se han dado cuenta, de que en esta ocasión la cuestión era de otro tipo. Es que aquí hay que poner dinero sobre la marcha inmediatamente. Lo que pasa es que ahí también se están equivocando. Se están equivocando porque el neoliberalismo también es una ideología, y es una ideología equivocada. O sea, es una falseación de la realidad. Y no entienden que los mecanismos económicos no funcionan conforme a esa ideología. Y se están equivocando ¿por qué? Primero, no están apreciando la magnitud del problema y están poniendo demasiados pocos recursos en la economía. En segundo lugar, se están equivocando porque no se dan cuenta de que la vía que están utilizando es errónea. Es decir, la vía que están utilizando para colocar esos recursos que ellos saben que hay que colocar en las empresas y en las personas y en las familias, no se pueden, digamos, disponer a través del la única vía, el único camino que conocen, que es el de crear deuda, es decir, el de darle actividad y negocio a los bancos. Hoy día, para salvar esto, y esto me gustaría transmitirlo de una manera muy clara, para evitar una catástrofe humanitaria impresionante, hay que poner dinero en el bolsillo de la gente que no tiene dinero para salir, para hacer los pagos inmediatos, que son los que han perdido o van a perder el ingreso, o los que ya de suyo y de antes no lo tenían, al mismo tiempo que se retarda, se elimina en la mayor medida posible los pagos que puedan hacer
siempre que ese retardo no me cree un problema mayor, pero al mismo tiempo, y esto quisiera insistir, al mismo tiempo hay que garantizar que las empresas, sobre todo, lógicamente, pequeñas y medianas, no desaparezcan en estas 4, 5, 6, 7 o las semanas en las que vamos a estar. echar. Se pueda retomar después el empleo. Si no, nos hundimos. Y quiero decir esto con toda responsabilidad, porque muchos compañeros, y seguramente quien nos está viendo ahora, está recurriendo y planteando la idea de decir, pues, una renta básica. La renta básica tiene enormes ventajas y resuelve muchísimos problemas. Y ahora los resolvería. Pero como estamos en una situación de emergencia, en cualquier caso, no resuelve la otra pata importantísima del problema, que es mantener a las empresas. En otras condiciones, si tú pones en marcha la renta básica, la gente se gasta ese dinero y va a las empresas y genera ingresos. Pero es que el problema es que ahora no vamos a poder gastar ese dinero, porque en una parte importantísima, ¿no? Porque no hay actividad. O sea, tenemos que meternos en la cabeza que aquí se ha producido una especie de coma inducido, de hibernación forzada de la economía. Perdona que te pregunte, pero hay como una serie de gastos muy evidentes, ¿no? La hipoteca o el alquiler, luz, agua, gas, llenar la cesta de la compra, pagar a un técnico si se te rompe la caldera, la gasolina por si tienes que movilizarte. O sea, hay una serie de gastos que sí que parece que una renta mínima a quien no tenga ingresos, por lo menos en un mes, 2 meses, podría solventar estas angustias que son las que tiene la gente normal. Sin duda, esa es la primera pata que hay que establecer. El gobierno tiene que recurrir a donde sea, y ahora después hablaremos de qué consecuencias puede tener eso, a donde sea. Tiene que sacar el dinero de donde sea para garantizar la renta mínima de todas las personas, para que no se paralice el consumo básico que tú acabas de mencionar. Y eso se puede resolver poniendo dinero en el bolsillo de la gente o tratando de retrasar esos pagos que haya que hacer. Pero lo que yo quiero insistir es que eso no es suficiente, porque también tenemos que hacer lo mismo, digámoslo así, que hay en estos momentos. Hay que hacer algo que a lo mejor no se nos ocurriría en otra situación, que es darle una renta, entre comillas, una renta mínima también a las empresas, porque si no, se vienen abajo. También yo tengo aquí enfrente, miro por la ventana y veo una pequeña empresa, un pequeño comercio, que tiene que pagar el alquiler, que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar créditos que tenía de antes. Si no le ponemos dinero en la mano a ese pequeño comercio, que a lo mejor es un trabajador autónomo, un empresario con 3, 4, 5, aunque tuviera 50 o 500 trabajadores, hay que garantizarle cada uno de ellos, naturalmente en la escala que sea necesario, también hay que garantizarle ese ingreso, porque si no nos vamos a encontrar que cuando salgamos de esto, hemos salvado, y eso ha sido positivo, a las empresas, a las personas, y habrá sido un gran triunfo, pero nos vamos a encontrar que los negocios, la producción de bienes y servicios está destrozada, ha desaparecido. Que nos queda poco tiempo, a ver si podemos hacerte preguntas concretas. La Unión Europea está pensando en algo que sería algo así como una mutualización de las deudas. Claro, yo calculo hoy en el artículo que saco, los cálculos que se están haciendo es que garantizar el ingreso de esas empresas y de las familias podría costar quizá entre 80 y 250.000 millones. El Estado no tiene eso, no lo tiene. ¿En Europa o te refieres a España? Ni en España, ni los países. Digo, ¿la cantidad esa es para España o para Europa? Para España. 250.000. No, como mucho, o sea, nos movemos en una horquilla. Garantizar todo el ingreso quizá podría costar entre 80 y 250.000, pero lógicamente a lo mejor no hace falta garantizar el 100% del ingreso, sino el 80%, ¿no? Entonces, ese dinero, aunque fueran 40.000, no lo tenemos.
Por lo tanto, hay que acudir a endeudarse. Lo suyo, que es lo que yo vengo defendiendo, es que el Banco Central Europeo inmediatamente hubiera puesto en manos de los gobiernos ese dinero para que automáticamente y directamente fuera a familias y empresas. Pero el Banco Central Europeo se ha limitado a decir: yo doy dinero a los bancos y los bancos le dan el dinero a los gobiernos, a las empresas y a las familias. Eso es un error, hay que presionar a eso, pero como las cestas hay que hacerlas con los mimbres que tenemos, lo que hay que pedirle al gobierno es que mientras presiona a Europa para que se adopte esa medida y se mancomune la deuda, porque así es mejor y más cómodo, el gobierno español no debe de tener miedo ninguno a endeudarse en lo que sea necesario para llevar a cabo esas dos medidas: garantizar el ingreso mínimo a las familias y garantizar que las empresas no cierren proporcionándoles también ingreso mínimo. ¿No generaría esto el problema maldito de la subida de la prima de riesgo, es decir, de lo que nos costaría después pagar esa deuda? De momento el Banco Central Europeo al menos ha dicho que va a comprar esa deuda indirectamente, por lo tanto no debe subir la prima de riesgo. Y si sube la prima de riesgo, pues ya veremos cómo le hacemos frente a eso. Pero es urgente, es que estamos en peligro. Al mismo tiempo yo hoy en mi artículo ofrecía también alguna otra alternativa. No sé, en estos momentos tampoco hay mucho tiempo de pensar las cosas, pero yo creo que el gobierno, por ejemplo, podría pensar en la emisión de una especie de deuda patriótica para que fuéramos los propios españoles los que suscribiéramos con nuestro pequeño o mayor ahorro esa deuda inmediata, o crear un fondo de solidaridad, una especie de crowdfunding para que las empresas que se comprometieran a mantener el empleo pasado mañana, a suscribir programas de responsabilidad social y de igualdad y medioambiental y a poner en marcha medidas por una economía del bien común, recibieran ahora el apoyo de quien pudiéramos, o incluso pues que las personas, quizás empleados públicos, quienes estemos en una situación pues de un poquito menos agobiada, pues que ayudáramos y hiciéramos cierta renuncia con la idea, en la medida de lo posible, de recuperarlo, porque la situación es de emergencia. Carlos, en un minuto, ¿por qué es un problema que se preste el dinero a los bancos y no directamente a los gobiernos? Pues mira, muy fácil, porque el Banco Central Europeo puede prestar al 0%, porque crea el dinero de la nada. Si el Banco Central Europeo le da el dinero a los bancos no son una ONG, los bancos es un negocio, reciben el dinero al 0% y se lo van a dar a los gobiernos o a las empresas o a las familias al mayor interés posible que tengan, que puedan. Es un negocio, es legítimo, no podemos, en fin, eso tampoco es criticable, es un negocio, muy bien, pero hubiéramos necesitado, aquí lo vemos, una banca pública para estas cosas. Entonces, en estos momentos de emergencia, incluso medios muy conservadores y economistas nada sospechosos de izquierdismo, al revés, están reclamando lo que llaman el helicóptero monetario, es decir, que sea el propio Banco Central Europeo el que coloque el dinero directamente en manos de la gente, de las empresas y de los gobiernos. Eso es urgente, eso es imprescindible y hay que hacer presión al gobierno español, presión de apoyo, de ayuda, de complicidad. Y creo que también el gobierno tiene que hacer una llamada al resto de la sociedad, toda la sociedad, a los partidos. Por lo menos hay que poner de evidencia que estamos haciendo una estrategia de recuperación nacional. Esto que yo estoy diciendo creo que no es una cuestión, me atrevería a decir, casi ni de derechas ni de izquierdas. Es que no podemos dejar en Guindos hoy ha dicho que hace falta una renta mínima. Es normal, es de sentido común. Otra cosa en medio minuto. ¿Sería comprensible algún tipo de medida para que los que más tienen colaboren en mayor medida a la salida de la crisis? Hay una cosa que se llama moral, ética, justicia. Eso es lo justo. Cada uno debemos de contribuir con nuestra capacidad y aportar en función de lo que podemos. Ya, pero resulta que a través de fórmulas de ingeniería financiera, personas como Inditex, que tuvieron el año pasado más de 3.000 millones de beneficios y que no pagan lo que paga cualquier persona que nos está escuchando, que pagan
del 20% para arriba, ellos no pagan ni siquiera el 10%, pero después hacen campañas publicitarias regalando unas mascarillas y parece que eso les exonera, ¿no?, de esa responsabilidad que les correspondería. Bueno, pues esto es el momento en el que tenemos para mostrar que no podemos depender de la buena voluntad, que yo no le niego a nadie, sino que tenemos que tener sistemas estructurados, permanentes, basados en la equidad para que sean resortes que funcionen cuando tenemos estos problemas de una manera, digamos, automática. Tenemos que poner en modo automático la respuesta solidaria, la respuesta de la justicia, y no depender de que en un momento determinado pues ahora nos dé por ser buenas personas. Una última pregunta para despedirnos. La derecha está brutal, parece que lo único que le interesa es tumbar a este gobierno, y hay una discusión si de la crisis vamos a salir con una conciencia más social o con un reafirmamiento del modelo neoliberal. ¿Cómo ves tú una perspectiva inmediata? No tengo la menor duda de que el capital va a intentar salir lo más reforzado posible de esta coyuntura, y espero que los trabajadores, la gente que no tiene nada, sea consciente de que la fórmula, el remedio, la medicina que nos habían dicho que tomáramos para mejorar nuestra vida, que era recluirnos, que era el individualismo, resolver nuestros propios problemas sin ir de la mano de los demás, nos puede llevar a estos asuntos. Si después de esto seguimos pensando que lo mejor es que no haya convenios colectivos, sino que cada uno negocie su sueldo y su condición de trabajo, que no haya servicios públicos potentes, que no vayamos de la mano, que desmantelemos el Estado, pues entonces, si eso es lo que la sociedad quiere, pues se reforzará quienes están dominando el mundo. Pero ahora estamos viendo que yo creo que la gente le está viendo, digamos, la cola al gato, ¿no? Y espero con todo deseo que esto sirva también de reflexión y nos sirva para entender que hay que ir de la mano y comprendiendo muy bien cuáles son los mecanismos de funcionamiento del sistema. ¿Y se nota un aire diferente a este gobierno o todavía no? La verdad es que ha sido tan rápido todo esto, ¿no? Yo creo que se le nota porque, bueno, es distinto. Lo que pasa es que hay que reconocer que es un gobierno débil parlamentariamente, es un gobierno complicado, difícil. Dentro de él, pues todo el mundo parece que dice que hay corrientes ahora, por ejemplo, que no necesariamente responden al equilibrio, digamos, PSOE-Podemos, por lo que está apareciendo. Entonces, yo echo un poco en falta un liderazgo potente, yo echo en falta una comunicación más transparente, más cercana, y bueno, es que tenemos el país que tenemos. Una de las 12 Españas del arte del corazón, ¿no? Y parece mentira que incluso en medio de una crisis como la que estamos viviendo, de emergencia sanitaria, pues ni siquiera entonces el cainismo desaparezca de nuestra España, ¿no? Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, muchas gracias por tus reflexiones. ¿Cómo llevas la cuarentena? Bueno, vamos trabajando mucho, doy mis clases, escribiendo. He abierto un canal TV, en mi página web están los artículos que estoy escribiendo, estoy preparando un librito sobre lo que está pasando y es mi modestísima contribución a todo esto. Muchísimas gracias, un abrazo a Sevilla desde Madrid y ojalá pronto veamos esa luz colectiva que apuntas en tus reflexiones. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ti.